Bien, buenas tardes, saludos a todos. Vamos a comenzar con otra clase. Si vieron las videoconferencias que se les subió el lunes, se estuvo tratando dos temas, básicamente el tema de energía y metabolismo. Se habló mucho de la energía, cómo para los seres vivos y para todos los procesos naturales que se llevan a cabo en la Tierra, un flujo continuo y permanente de energía es necesario. También ahí se habló en una de esas videoconferencias, en la que tiene que ver con energía y metabolismo, se habló de la forma como esa energía fluye desde el sol hasta los ambientes naturales, los ecosistemas, y de estos a los seres vivos, cómo la energía se transforma de una forma a otra y cómo es aprovechada por el cuerpo de los seres vivos. Básicamente de eso se habló. Eso se basa en pues capítulos como el 22 del libro de Solomon, Energía y Metabolismo, pero también en el libro de Audesirk, también podía encontrar eso en el capítulo 6, ahorita se los muestro. Eso también lo puede encontrar ahí en el capítulo 6, que habla también sobre la energía y el metabolismo, capítulo 6 del libro de Audesirk, flujo de energía en la vida de la célula. Y en el siguiente video lo que se vio fue esto, cómo producen moléculas de ATP las células de los organismos vivos, y se habló pues del proceso de respiración celular aerobia. En el día de hoy se explicó la segunda parte, digamos, de este tema en la clase de las 11 de la mañana. Básicamente lo que es la respiración celular anaerobia, principalmente en organismos unicelulares, pero que también algunas células eucariotas de animales como nosotros mismos, los seres humanos, también realizamos en algún momento una respiración anaerobia en ausencia de oxígeno. Entonces, hoy en la mañana, cuando vean la videoconferencia de la mañana, van a darse cuenta de esa parte. Y pues de lo que vamos a hablar el día de hoy es hacer la introducción sobre el tema de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Porque es un proceso tan importante para la vida en el planeta. La fotosíntesis comienza, por lo menos en cuanto a explicación, si hablamos del libro de Solomon, debe buscar primero este capítulo, que en este caso es el número 24, que habla sobre la estructura y función de la hoja, porque como vamos a ver hoy, son las hojas de las plantas las que capturan la energía lumínica del sol para poder realizar el proceso de fotosíntesis y producir carbohidratos o azúcares para los seres vivos del planeta como una fuente de alimento. Entonces, en el caso del libro de Audesirk, el siguiente capítulo, el capítulo 7, es el que habla básicamente sobre la fotosíntesis. Aquí, miren, capítulo 7, captación de la energía solar, la fotosíntesis. Entonces vamos a hablar de ese tema ahora, pero vamos a introducirlo primero utilizando, bueno, ambos libros, el libro de Solomon como el libro de Audesirk. Pero primero me voy a referir a esta imagen que tenemos aquí. Vamos a recordar esta imagen, este diagrama que se mostró en una de las presentaciones, en la presentación sobre energía y metabolismo que se le subió el día lunes. Entonces, aquí lo que se puede ver es cómo la energía fluye desde los organismos productores o organismos fotoautótrofos, que son las plantas, las algas unicelulares en el agua dulce, en el agua salada, y un grupo reducido de bacterias que existen en el planeta Tierra que poseen en su cuerpo celular pigmentos que absorben la luz del sol, que esas serían las cianobacterias. Pero hablando principalmente de los productores que más nos importan a nosotros los animales,
que son las plantas terrestres y las algas unicelulares en ambientes acuáticos. Esos son los productores de los que vamos a hablar en este momento. Los productores son esos organismos vivos capaces de capturar fotoquímicamente o físico-químicamente, si se quiere llamar, la energía de la luz del sol, la energía lumínica. Recuerde que la energía adopta muchas formas, ¿verdad? Y en los seres vivos y en los mismos ecosistemas, la energía se transforma de una forma a otra. Entonces, en este caso, observe usted acá que las plantas sobre la superficie de la Tierra o las algas unicelulares en los cuerpos de agua dulce o agua salada, reciben directamente la energía lumínica del sol. ¿No? Esa parte de la energía que emite el sol, que es denominada luz visible, que también hace posible que los animales que tenemos ojos podamos observar el mundo que nos rodea, porque es la luz que se refleja en los ojos y que nos permite ver el mundo que está fuera de nosotros. Entonces, esa energía lumínica, esa luz visible, es recibida directamente desde el sol por las plantas, por las algas, y esa energía entonces es capturada en órganos especiales de las plantas, que en este caso en las plantas serían las hojas. Las hojas son los órganos de la planta que tiene la función de capturar la energía del sol. Y en el caso de las algas, pues en su cuerpo celular, las algas unicelulares reciben a través de su membrana la energía de la luz que atraviesa directamente esa membrana y luego es procesada y convertida en otra forma de energía, en energía química. Bien, entonces las plantas reciben esa luz y a pesar de que son los únicos organismos que pueden pues producir alimento en la tierra, la energía que utilizan para producir ese alimento no es toda la energía que reciben del sol. Recuerde que habíamos mencionado que los seres vivos no somos muy eficientes en la administración de la energía, porque recibimos una cantidad de una fuente externa, pero nuestro cuerpo no asimila o no utiliza el 100% de esa energía que recibimos de esa fuente externa, no la utilizamos para realizar trabajo biológico toda esa energía, sino que solamente aproximadamente un 10%. Y el restante 90%, pues regresa nuevamente al ambiente, sale de nuestro cuerpo comúnmente en forma de calor. Y esa energía que regresa al ambiente está representada aquí. Miren, la planta, vean el grosor de esta flecha. Eso indica la cantidad de energía que llega, que es mucha. Pero la cantidad asimilada por las células de la planta es mucho menor a la que recibe. Y más bien, la que sale del cuerpo nuevamente de la planta o de los animales, en este caso también en la ilustración, es una gran parte de esa energía. O sea que realmente los seres vivos no somos eficientes en el uso de energía. Recibimos energía, pero muy poca de esa energía recibida es utilizada para realizar trabajo biológico por parte de nuestras células. Pero aún así, la energía captada por la planta es utilizada para impulsar una serie de procesos químicos que conocemos como fotosíntesis y que tienen como resultado la producción de carbohidratos. De la fotosíntesis, por esa serie de procesos químicos que vamos a ver en detalle, es la razón por la cual las plantas son los productores de azúcar que nos alimentan a nosotros los animales, las plantas y las algas. Entonces vea usted que luego la energía pasa de los productores hacia los consumidores, en este caso los herbívoros, y lo mismo, solamente un 10% de la energía recibida
es utilizada como una fuente de energía para realizar trabajo biológico, y otra gran parte es disipada del cuerpo casi siempre en forma de calor. No es energía que se pierde del sistema, hablando de la Tierra como sistema, o del ecosistema como un sistema. No, porque en realidad no es, la energía no se destruye. Recuerde la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Entonces, esa energía que sale del cuerpo de los seres vivos nuevamente al ambiente no es energía que se pierde, simplemente es energía que las células de los seres vivos no utilizamos para realizar trabajo biológico. Y esa energía eh, regresa al medio ambiente, y en el medio ambiente esa energía impulsa otros procesos naturales u otros fenómenos naturales. En realidad no se pierde, ¿verdad? Solo se usa en otro componente del ecosistema. Y bueno, precisamente vamos a ver ahora cómo es que es capturada esa energía de forma química por las plantas. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Y entonces nos vamos a ir al capítulo 24 del libro de Solomon, o al capítulo 7 del libro de Aud de Cirque, y lo que vamos a ver es cómo está diseñada la planta, las hojas particularmente, cómo están diseñadas las hojas de las plantas como un órgano receptor de energía luminosa o de energía lumínica. Aquí en la mera portada, en la primera página de este capítulo, lo que usted ve ahí es una microfotografía ampliada de un corte transversal de una hoja. Y en esa histología que usted puede ver, en ese corte histológico que usted puede ver aquí, lo voy a aumentar un poquito más de tamaño, lo que usted puede ver es cómo hay una serie de capas celulares que forman la anatomía de la hoja. Entonces vea usted que esta es la parte superior o el haz de la hoja, que es la superficie que nosotros vemos con nuestros ojos. Si estamos viendo una planta que está a una altura menor a nosotros, o comúnmente las hojas, lo que uno ve es el haz, o que sería la epidermis, ¿no? Está formada, ese haz está formado por células de la epidermis superior. O si vemos la hoja desde abajo, pues vemos que también en la superficie de abajo de la hoja también hay epidermis, células epidérmicas, que forman la superficie llamada envés de la hoja, que es la parte de abajo. Pero mire que en medio de la epidermis usted encuentra otras células aquí, estas que están en verde oscuro, que tienen una forma cilíndrica, alargada. Estas se llaman, estas son células de parénquima, este es tejido fundamental, recuerde. Esto es parénquima, y es parénquima en empalizada, y luego más abajo estas que se miran como de color gris, también son células de parénquima, nada más que de parénquima esponjoso. Son unas células un poco más esféricas, un poco más pequeñas y dispuestas en otro arreglo, ya no tan unidas, no tan pegadas como estas aquí. Y por acá, luego vamos a ver en un diagrama que por aquí en la epidermis inferior hay unas células epidérmicas que tienen una función especial, que forman un poro entre ellas, y ese poro es el encargado de realizar el intercambio de gases entre el interior de la planta y el ambiente externo. Y que por aquí también, en medio de este tejido en empalizada o esponjoso, se encuentran también células conductoras de xilema y de floema, que son las encargadas de traer o llevar agua y minerales desde las raíces hasta la hoja, o desde la hoja hasta el resto de la planta. Entonces vamos a ver ahora en un diagrama, eso era una microfotografía, y vamos a ir viendo esta anatomía de las hojas, que es importante que usted lo conozca claramente. Entonces, si esto es una hoja, entonces la lámina de la hoja es toda la superficie ancha o alargada que tiene la hoja. A eso se le llama lámina. La superficie, eh, superior de la lámina es lo que se conoce como haz, y la superficie inferior de la lámina es lo que se conoce como envés.
Usted ve que las hojas tienen unas ramificaciones que son realmente conductos de floema y xilema, por donde el agua y los nutrientes fluyen constantemente, como en el cuerpo nuestro, que tenemos un sistema de vasos conductores, de venas, arterias, arteriolas, etcétera, que conducen igual el agua y los nutrientes. Es lo mismo en una planta, nada más que obviamente su anatomía es algo diferente, ¿no? Luego vea que la lámina de la hoja está siempre unida por un peciolo, que sería como una extensión del tallo, que une precisamente la lámina con el tallo. Y cuando usted ve las hojas de las plantas, pues ve que las láminas tienen diferentes formas, diferentes disposiciones por pertenecer a grupos de plantas distintas, pero en realidad todas las hojas tienen las mismas funciones y es ser un órgano que capta la luz, que capta la energía lumínica del sol para poder fabricar a partir de esa energía alimento, azúcar, carbohidratos, no importando qué tipo de hoja presente una planta, todas las hojas tienen esa función. Y las hojas de las plantas en general tienen una superficie laminar amplia, como una antena parabólica, porque interesa recibir la mayor cantidad o absorber la mayor cantidad de luz posible para poder producir el alimento. Ahora, aquí vemos un corte histológico o una representación de lo que sería la anatomía o la histología de una hoja. Si nosotros hiciéramos un corte transversal en una hoja para ver las células que forman esa hoja, observaríamos esto que está aquí. Obviamente esto es un dibujo, ¿no? Un esquema. Solamente trata de representar los tejidos que forman esa hoja. Entonces, miren los tejidos que forman la hoja. Tenemos en la parte superior de la lámina una epidermis superior, que es comúnmente la superficie que nosotros vemos. Y observe que lo que forma esa epidermis superior es una capa de células epidérmicas, ¿verdad? Y mire que, o recuerde, mejor dicho, que una de las funciones de la epidermis no solamente es dar protección a los tejidos que están más en el interior de ese órgano o de esa estructura, sino que también tienen una serie de funciones como la de sensación, porque hay células de la epidermis que detectan cambios de temperatura, cambios en la intensidad de la luz, eh, cambios de presión atmosférica o movimientos incluso. Y también una de las funciones de la epidermis, recuerde, es la secreción. Entonces ustedes ven que hay una capa de color amarillo que está distribuida por la epidermis superior y esa capa de color amarillo se llama cutícula. La cutícula es una secreción producida por células de la epidermis, una secreción que forma esa capa. Esa cutícula es una capa cerosa, lipídica, que parece un aceite, algo similar a la función que tiene el sebo en la piel de los animales, de los seres humanos igual, que es la de formar una barrera, formar una capa, que lo que evita en las hojas es la pérdida de agua, o sea, evitan la evaporación de agua. El agua se necesita muchísimo para la fotosíntesis y entonces las hojas tratan de evitar, en la medida de lo posible, grandes pérdidas de agua por evaporación. Entonces, por eso se forma esta cutícula, de manera como una capa de protección para evitar la evaporación muy grande o mucha evaporación de agua desde el interior de la hoja. Pero vea que después de la epidermis superior tenemos dos capas de células cilíndricas que están muy unidas una con otra, que reciben el nombre de parénquima en empalizada.
se le llama parénquima en empalizada porque una empalizada es un conjunto de varas o de palos de madera que se juntan uno con otro. Y es precisamente que tienen ese nombre por la forma como están dispuestas estas células, muy unidas unas con otras y son células alargadas. Por eso se le llama parénquima en empalizada, que también suele llamarse en algunos textos mesófilo en empalizada. Ese es otro nombre sinónimo de este tejido, ¿verdad? De estas capas, de estas dos capas de células. Pero si se fijan, esas capas de células parenquimatosas tienen en su interior esos puntitos como de color café. Esos puntitos de color café que se miran ahí en medio de cada célula son unos organelos especiales que se llaman cloroplastos. Entonces, los cloroplastos son los organelos en las células vegetales en donde están los pigmentos que absorben la luz del sol. Esos pigmentos, esas sustancias que se visualizan en color, con un color, son los que están guardados, digamos, o almacenados en esos cloroplastos. Entonces vea que el parénquima en empalizada tiene muchos cloroplastos. Por otro lado, más abajo usted ve que hay otras células de parénquima, estas que están así en color verde sólido, que aquí se ve algunas que están, digamos, en el interior, se puede ver el contenido en el interior, y se puede ver también que este parénquima esponjoso, así se le llama, parénquima esponjoso, o mesófilo esponjoso, son células un poco más pequeñas, distribuidas de manera más relajada, no tan unidas unas con otras, pero que también poseen en su interior una cantidad considerable de cloroplastos. Entonces, el cloroplasto, como dije antes, es el organelo en donde están los pigmentos que absorben la luz y que al absorber esa luz, pues se detonan, digamos, las reacciones químicas que producen el azúcar o los carbohidratos en las hojas por fotosíntesis. Luego vea usted que hay unas vainas, estas serían las venas que estábamos viendo en la ilustración anterior, y que en esas vainas, que son células igual, vea que hay unas células en color rojo y otras en color azul. Esas representan, las de color rojo, representan células del xilema, que si recuerda bien, el xilema era el tejido conductor que traía agua y minerales en bruto, minerales que no han sido procesados químicamente por el cuerpo de la planta. Desde las raíces traía esa agua y esos minerales hasta el tallo, hasta las hojas. Pero por otro lado, usted ve que hay células en azul que representan más bien el otro tejido conductor llamado floema, que tiene la disposición inversa al xilema. Es decir, el floema lleva más bien agua, pero con ya glucosa formada desde las hojas hasta el tallo, hasta las raíces, o sea, en sentido inverso. Y luego más abajo en esta histología de una hoja, usted puede ver que hay una epidermis inferior, también formada por células epidérmicas, y algunas de esas células epidérmicas, vea usted que están modificadas, tienen una forma un poco diferente y adoptan el nombre, esas células adoptan el nombre de células oclusivas o también se les llama células acompañantes. Estas células acompañantes, células oclusivas. ¿Me cierran el micrófono, por favor? Sí. A ver, continúo. Esas células oclusivas o esas células acompañantes, que son células epidérmicas modificadas, tienen una función especial. Y es que en medio de estas dos células se forma un poro. Ese poro recibe el nombre de estoma. Es un poro que se abre y se cierra por la turgencia o la entrada o salida de agua en estas dos células oclusivas. Y ese poro tiene la función de
realizar o permitir el intercambio de gases entre la planta y el ambiente. O sea que por ese poro entra dióxido de carbono y sale oxígeno. Y también puede salir de la planta hacia afuera vapor de agua, o sea, agua evaporada, de afuera hacia, de adentro hacia afuera. Entonces, ese es el estoma. Esa es la anatomía básica de la hoja. Ahora, si vemos un poco más hacia adentro la estructura de un cloroplasto, que dicho sea de paso, el tejido fotosintético en una planta es el mesófilo. Esto no se les olvide. El tejido fotosintético en una hoja o en una planta es el mesófilo. Y el mesófilo, recuerde que está formado tanto de parénquima en empalizada como de parénquima esponjoso. ¿Por qué se le dice el tejido fotosintético? Bueno, porque son las células que contienen los cloroplastos y los pigmentos, que son los que realmente reciben la luz del sol y a través de esa energía se produce la fotosíntesis, la producción de carbohidratos o de azúcares por parte de estos organismos fotosensibles. Entonces, aquí se puede ver, solo antes de proseguir, aquí se puede ver una microfotografía, esto es real, tomado con un microscopio electrónico, de esas células oclusivas que usted puede ver en la epidermis inferior de las hojas. Entonces vea que esto es una célula, esto es otra célula, y en medio el poro que se forma entre ellas, que es el estoma. El estoma se abre o se cierra dependiendo de condiciones ambientales, de concentración de CO2 en el aire, de la cantidad de luz que hay, se abre por una diferencia de temperatura. Entonces hay una serie de situaciones que hacen que el estómago se abra o se cierre. Y usted puede ver algo interesante, es que dentro de esas células oclusivas, usted puede ver que también hay cloroplastos. Esas esferas en color verde también son cloroplastos. Mire que las células que están después de las células oclusivas se llaman células subsidiarias. Serían las células que están más cerca de las células oclusivas en esa epidermis inferior. Entonces, si usted lo ve en el diagrama, vámonos más arriba otra vez al diagrama. Si esta es la epidermis inferior y estas dos son las células oclusivas, y observe que solamente las células oclusivas en esa epidermis inferior poseen cloroplastos, las demás no tienen. Y entonces, si estas dos son las células oclusivas, esta de aquí y esta de acá serían las células subsidiarias, que simplemente son células que están junto a las células acompañantes. Entonces vea cómo se ve ese poro en un microscopio, que se abre y se cierra. Es bien importante ese poro, porque por ahí entra el dióxido de carbono y por ahí sale el oxígeno. Ahorita vamos a ver en un poco más de detalle esa situación. Si nos movemos más abajo, en este mismo capítulo, vamos a encontrar una explicación bastante detallada en este libro, en este capítulo, de cómo funciona la abertura y cierre de ese poro. Qué condiciones ambientales favorecen o permiten el que se abra o que se cierre el poro. Eso es algo bien importante que usted tiene que conocer, cómo se da la apertura y cierre de esos estomas de acuerdo a la necesidad que tenga la planta de intercambiar gases con el ambiente que lo rodea. ¿Verdad? Hay una explicación muy extensa de ese fenómeno, de la apertura y cierre de estomas. Es algo que usted debe de leer. Ahí está en el capítulo. Si nos vamos al otro libro, igual va a encontrar una explicación bastante detallada igual. Aquí me estoy moviendo nada más
en el capítulo 24 del libro de Solomon. Pero si me voy al capítulo 7 del libro de Audesirk, igual si me muevo en este contenido, igual va a ver usted que está ahí la explicación. Empieza primero con la explicación de las capas celulares que forman la histología o la anatomía de una hoja. Y luego aquí se nos hace un acercamiento a lo que sería o cómo se vería un cloroplasto dentro de una célula de parénquima. Vamos a hacerlo un poco más grande. Entonces, esto sería un cloroplasto, que en una fotografía, si esto es una célula, miren, esta es una célula de parénquima, aquí se ve las paredes celulares de la célula en esta fotografía. Entonces, el cloroplasto serían estas esferas de color verde que están en el interior de la célula. Esos serían los cloroplastos. Si queremos ver la anatomía de un cloroplasto, por lo menos un dibujo o un esquema de cómo se vería, es así. Un cloroplasto es un organelo que tiene dos membranas, ¿la ve usted? Hay una membrana externa y hay una membrana interna. Y en el interior del cloroplasto, usted va a ver una serie de estructuras que parecen monedas, que están muy juntas una con otra, están pegadas unas con otras a través de unos canales que conectan esas monedas. Esas monedas se llaman tilacoides. Los tilacoides son esas estructuras dentro del cloroplasto y es realmente en los tilacoides en donde están los pigmentos que absorben la luz. Luego vemos que hay una matriz fluida, una sustancia, un fluido que rodea a los tilacoides, así como el citoplasma engloba todo lo que está en el interior de una célula. Entonces, ese fluido que está ahí en el interior, rodeando los tilacoides, es lo que se conoce como estroma. Entonces, el estroma sería la matriz líquida que hay dentro de un cloroplasto. Y los tilacoides serían las estructuras en donde encontramos los pigmentos fotosensibles. Si nos movemos un poquito más abajo, bueno, aquí está la explicación de los estomas, ahí lo puede ver usted, lo puede leer. Y entonces aquí venimos a un diagrama que es bien importante. Y con ese vamos a concluir el día de hoy. El diagrama es este, miren, si esto es una célula vegetal, y aquí tenemos un cloroplasto, ese cloroplasto lo vamos a ampliar en este dibujo y digamos que este es el cloroplasto. Entonces observe usted bien en este diagrama. Mire, este es el cloroplasto. Hay una membrana externa y una membrana interna. Luego usted ve que hay tilacoides, estas estructuras que parecen monedas, que en conjunto, o sea, un conjunto o un grupo de tilacoides reciben el nombre de granas. Granas, ¿sí? En vez de escribir granos, escribiría granas. Las granas son conjuntos o agrupaciones de tilacoides. Esos serían los granas. Aquí más arriba, esto sería un grana, este grupo, digamos, de tilacoides. Luego este sería otro grana, este sería otro grana, este otro, este otro, este otro. Eso es un grana, un conjunto, un grupo de tilacoides. Ahora bien, mire que aquí en el diagrama también se muestra que hay esta parte en azul, celeste, sería el estroma, aquí se lo están diciendo. O sea, el estroma, recuerde, la matriz fluida, es el líquido en donde están inmersos los tilacoides. Pues resulta que los tilacoides son estructuras que también cada uno de ellos tiene doble membrana. Tiene una membrana externa y tiene una membrana interna. Creo que más abajito se puede ver una estructura interna de un tilacoide. Vamos a ver. Sí, aquí está. Si esto es un tilacoide,
Entonces, mire que aquí está ampliado, ¿verdad? Y aquí están dibujadas una serie de reacciones químicas, que son las reacciones de la fotosíntesis, que las vamos a explicar en la siguiente videoconferencia. Pero vea usted que esto es un tilacoide, perdón, esto es un tilacoide. Y usted ve que tiene una membrana externa, una membrana interna, y que en lo más profundo del tilacoide hay un espacio que también está lleno de fluido, y este espacio se llama espacio tilacoidal. Esta es la parte más interna del tilacoide. Y luego la membrana tilacoidal tiene una superficie externa, interna y otra externa. Y vea que las membranas, recuerde, las membranas de los organelos o de las estructuras dentro de una célula, si estamos hablando de células eucariotas, son membranas dobles, porque recuerde que las membranas son dobles capas de fosfolípidos. Aquí se puede ver, mire, una capa de fosfolípidos y la otra capa de fosfolípidos. Ahora ve usted que atravesando esa membrana de los tilacoides hay unas estructuras y a eso nos vamos a referir en este momento. Lo que hay atravesando los tilacoides son pues o proteínas transmembrana. Recuerde que una proteína transmembrana es una proteína que atraviesa completamente una membrana plasmática. Y vemos que en esas proteínas o en esas estructuras, si no es una proteína, son un conjunto de pigmentos. Aquí en azul se pueden ver proteínas, por un lado, estas transmembrana y estas de aquí, proteínas de membrana. Estas de aquí que no atraviesan completamente. Pero vemos también que, aparte de proteínas, tenemos conjuntos de pigmentos a los que se les denomina fotosistemas. O sea, mire que un fotosistema está compuesto principalmente de diferentes pigmentos. Esos círculos de colores distintos son pigmentos diferentes. Pigmentos, sustancias químicas que absorben la luz y que son capaces de producir reacciones químicas o impulsar reacciones químicas que al final dan lugar a la producción de azúcar. Entonces, el tema es el siguiente. Lo que quiero explicar el día de hoy es esto. A ver. Observe acá. Miren esta representación en este dibujo. Este es el cloroplasto. Aquí están los tilacoides. Y si hacemos grande un tilacoide, lo que vamos a observar es esto. Una estructura con dos membranas, como lo acabo de mencionar. Y si hacemos una ampliación de estas dos membranas, lo que miraríamos es esto. Por lo menos en una representación dibujada o esquemática, ¿verdad? De lo que sería un tilacoide. Bien, pero quiero enseñarles esto antes. Me estoy moviendo arriba otra vez. Ok, entonces, ubiquémonos aquí en el cloroplasto. Recuerde que estos cloroplastos están en las células vegetales de la hoja, específicamente en las células de parénquima empalizada y parénquima esponjoso. También hay algunos cloroplastos, como usted pudo ver, en las células oclusivas que forman el estoma. Bien, entonces, vea lo que ocurre. Y esto es algo importante que lo entienda hoy, para que después, y con la lectura, usted no se pierda. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. La luz visible que viene del sol, llega desde el sol, está representada aquí por esta flecha amarilla, llega desde el sol y atraviesa la cutícula de la hoja, atraviesa el epidermis superior y atraviesa las células de parénquima hasta llegar a los cloroplastos. Entonces, una vez que atraviesa el cloroplasto, esa energía, vea que la energía de la luz atraviesa directamente la membrana del cloroplasto, la doble membrana, la atraviesa, y entonces esa energía llega hasta los tilacoides. ¿Quién recibe esa energía en los tilacoides? Los pigmentos fotosensibles. Esos pigmentos que forman ese fotosistema, ahí en los tilacoides.
¿Por qué se llaman pigmentos fotosensibles? Bueno, porque una vez que reciben la luz, desencadenan una serie de reacciones químicas enzimáticas, que son reacciones redox igual, ¿verdad? De óxido de reducción, que dan lugar a la producción de azúcar en algún momento. Entonces, miren que la fotosíntesis está dividida, digamos, en dos grupos de reacciones. Reacciones luminosas, como dice acá, o en otros libros aparece como reacciones dependientes de la luz. Y por otro lado, reacciones a oscuras, como se le llama en algunos libros, o reacciones independientes de la luz. ¿Qué son las reacciones luminosas? O las reacciones dependientes de la luz. Como su nombre lo indica, son una serie de reacciones químicas que para que se den esas reacciones, tiene que recibir esa estructura celular, tiene que recibir luz del sol. O sea que son reacciones que se dan en el día, porque en la noche no hay luz del sol. Esas son las reacciones luminosas, un conjunto de reacciones químicas que van a producir algo y que para que se den esas reacciones tiene que haber luz de día. Y lo que producen, lo que produce esas reacciones, va a impulsar las otras reacciones, las reacciones a oscuras que se dan, ya sea que haya luz de día o ya sea que no haya luz de día. Esas serían las reacciones independientes de la luz, que serían estas otras de aquí que se mencionan como ciclo de Calvin. Pero algo también bien importante que usted tiene que ver en el diagrama es que aparte de la energía de la luz, para que las reacciones lumínicas se puedan dar, se necesita que al cloroplasto y al tilacoide le llegue agua, le lleguen moléculas de agua. ¿De dónde viene el agua? Del suelo, que penetra las raíces y que de las raíces sube por el xilema hasta las hojas. Así es como llega el agua, hasta aquí. Llega desde las raíces por los vasos conductores del xilema y llega entonces el agua hasta los tilacoides. El agua en los tilacoides es un insumo importantísimo, fundamental para que se den esas reacciones lumínicas. Si no hay agua suficiente, no se van a producir. Y observe que también, vea las flechas, una vez que se dan las reacciones luminosas, se producen dos moléculas que se llaman ATP y también NADPH. Este NADPH es un transportador de energía, como una batería, así como era el NADH que vimos en las reacciones de la respiración celular. Este es un portador de energía, como una batería que está cargada de energía. Y lo mismo el ATP, ¿verdad? Recuerden que el ATP es la principal molécula que mueve energía entre las células. Entonces, vea que uno de los productos más importantes de las reacciones luminosas son producir moléculas de ATP y moléculas de NADPH. Y un subproducto de esas reacciones es esta flecha en azul. Un subproducto de estas reacciones lumínicas es el oxígeno molecular, el O2. Ahora bien, ¿por dónde sale de la hoja hasta el exterior de la planta? ¿Por dónde sale el O2? Sale por el estoma. Recuerden que el estoma es la estructura de intercambio de gases. Y ese O2 que sale como subproducto de las reacciones luminosas es el O2 que usted y yo respiramos del aire, porque todos los animales que respiran oxígeno del aire lo obtienen de ahí. Se produce químicamente por la fotólisis del agua. Ya vamos a ver más adelante en la explicación de la siguiente conferencia que este oxígeno molecular que se obtiene aquí se produce por el rompimiento por la luz, rompimiento de la energía de la luz, a la molécula de agua. Cuando esta molécula se rompe, lo que libera es oxígeno y libera también hidrógeno. Los oxígenos se juntan y forman moléculas de O2 que salen otra vez de la planta hacia el exterior y los hidrógenos se utilizan para formar
moléculas de NADPH. Y estos ATP y NADPH que se produjeron aquí, pues, ¿qué es lo que contienen? ¿Cuál es la función del ATP y del NADP o del NADPH? Ser portadores de energía, o sea, contener electrones, energía, que va a ser movilizada hacia las partes de la planta donde se necesite energía. Entonces, ahora observe bien lo siguiente. Vea hacia dónde van dirigidas esas moléculas de ATP y NADPH que se están produciendo en estas reacciones luminosas. Van dirigidas hacia las reacciones a oscuras o van dirigidas hacia las reacciones independientes de la luz, que se denominan comúnmente también como ciclo de Calvin, porque Calvin era el apellido del bioquímico que estudió este ciclo y que definió cómo se daban esas reacciones del ciclo de Calvin. Entonces, mire que el ciclo de Calvin, como ya dije, son reacciones químicas también que se dan en el cloroplasto, pero que no necesitan que haya luz de día. Se pueden dar en luz de día o se pueden dar en la noche, cuando no hay. Por eso el nombre de esas reacciones es reacciones a oscuras o reacciones independientes de la luz. Pero vea que algo importante, un insumo importante que se necesita en estas reacciones, vea la flecha, es el CO2 que viene de fuera. ¿De dónde viene ese CO2? Viene del aire. Recuerde que cuando usted exhala del aire, usted toma el oxígeno del aire y luego exhala. ¿Qué es lo que sale de sus pulmones hacia afuera? ¿Qué gas? CO2. Entonces este CO2 es tomado, entra por el estoma también de la planta, entra por ahí y llega desde el ambiente, desde el aire, llega hasta los cloroplastos, hasta el interior y llega hasta este ciclo de Calvin y entonces ese CO2 es un insumo, es un material que se necesita para que se den estas reacciones independientes de la luz. Otra cosa importante que se debe de fijar usted es que estas reacciones independientes de la luz se llevan a cabo en el estroma, en la matriz líquida. Las reacciones lumínicas se daban en el interior del tilacoide, pero estas reacciones independientes de luz no se dan en el tilacoide, se dan en el estroma. Ahí es donde se dan esas reacciones químicas. Vea también que este ATP y este NADPH, como había dicho antes, están dirigidos hasta estas reacciones. ¿Y qué es lo que traían esas moléculas? Energía o electrones. Esos electrones los depositan aquí, los dejan aquí, y luego vea que después de depositar esos electrones o esa energía que permite que esta reacción se dé, aunque no haya luz de día, mire que luego regresan, miren las flechas, regresan otra vez hacia las reacciones lumínicas como para volverse a cargar. Son como baterías que se cargan y se descargan. Pero vea cómo regresan otra vez a las reacciones luminosas, regresan en su forma oxidada. ¿Por qué oxidada? Porque aquí ya perdieron energía. Ya perdieron un fosfato o un hidrógeno y junto con ese fosfato o con ese hidrógeno perdieron los electrones que entregaron aquí y ahora regresan otra vez hacia las reacciones lumínicas en forma oxidada o en su forma no cargada de energía. Se vuelven a cargar aquí otra vez cuando hay luz de día y vuelven otra vez hacia las reacciones oscuras a entregar energía. Cuando esto pasa, observe que el producto principal de las reacciones independientes de luz o del ciclo de Calvin son la glucosa. Entonces vea que realmente es en las reacciones independientes de la luz en donde se fabrican las moléculas de glucosa que luego van a pasar a ser almacenadas en el tallo de la planta o en los frutos o en las raíces de la planta y que son las estructuras que los animales nos comemos para poder obtener esa glucosa. Y recuerde que la glucosa, entonces, es el producto principal de estas reacciones. Entonces, una vez que usted ha visto este diagrama general, entonces ahora tenemos que ver en detalle cómo se dan esas reacciones luminosas y en detalle cómo se dan esas reacciones a oscuras.
Eso lo veremos en una próxima clase. Ahorita, por ahora terminamos. Tenemos a tiempo terminamos, tenemos 5 minutos antes de que termine la hora de clase. Entonces, cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer. Mientras ustedes piensan si hay alguna pregunta que me quieren hacer con relación a esto, les recuerdo que quien no ha visto las videoconferencias pregrabadas que se subieron el día lunes, las tiene que ver. Y las tiene que ver antes de ver esto. O antes de repasar esta videoconferencia en la que está ahorita. Porque en ella se introduce el tema de energía y luego el tema de la respiración celular, que es un proceso que vamos a ver después. Ambos procesos están conectados. Fotosíntesis y respiración celular están conectados. Y les recuerdo también que hay que ir avanzando en la lectura. Los capítulos que se van a trabajar para este parcial son, si usted está usando el libro de Solomon, el capítulo que habla sobre energía y metabolismo, que es el 22 en el libro digital, pero el número de capítulo puede cambiar, el título que usted tiene que buscar. Este es uno de los capítulos que vamos a estudiar. El 23 es el otro, estoy hablando del libro de Solomon en este momento. Cómo producen ATP las células, aquí donde se habla de la respiración celular aerobia y anaerobia. Luego, el tema de la estructura de la hoja, que sería el siguiente capítulo, que es el que estamos viendo el día de hoy. Deje que se cargue ya un momentito. Ahí está, ahí está. Estructura y función de la hoja. Y por último, el siguiente capítulo sería el capítulo de la fotosíntesis, ¿verdad? Que sería este capítulo que usted va a ver aquí ahorita. Este capítulo 25. 25 según mi libro, ¿verdad? No necesariamente es el mismo número para el que usted tiene. El siguiente capítulo, fotosíntesis, captura de la energía luminosa. Entonces, que se puede ver, son 4 capítulos que se deben de trabajar para este parcial. Ahora, o para esta unidad. Si usted usa el libro de Audecirc, los capítulos que usted debe de estudiar son el 6, 7 y 8. El 6 habla sobre la energía y el metabolismo. El 7 es este que habla de la fotosíntesis. Y el 8 es el que habla sobre la respiración celular. 6, 7 y 8 serían los del libro de Audecirc. Bien, entonces con eso concluimos el día de hoy. No se atrase con la lectura y siempre esté pendiente del calendario, ¿verdad? Que nos estamos rigiendo siempre por las actividades según el calendario. Si hay alguna pregunta, con gusto la respondo y dejo el micrófono abierto para que la puedan hacer. Si no hay preguntas, entonces nos veríamos hasta el día lunes y siempre pendientes pues con las actividades, ¿verdad? Y los anuncios que se les hagan al chat. Si no hay ninguna pregunta, pues nos retiramos y nos veríamos hasta el día lunes.